Me presento, mi nombre es Carla Parra Loyola y tengo hartas como actividades a cargo, pero una de las cosas que quiero transmitirles es que yo soy de profesión contador público auditor, pero llevo 14 años entrenando a profesionales del área de los negocios, contadores, ingenieros comerciales, pero también entreno a, ¿cómo se llama?, a ingenieros civiles, he entrenado a psicólogos, nutricionistas y otros en estas materias, ¿ya? Que a veces son como súper abstractas porque no es el día a día de un profesional del área de la salud quizá o el área de servicio. Y en estos 14 años de formación a otros, ¿ya? Me veo joven, ¿no? Así igual tengo mi ajenito. He aprendido que el conocimiento es de todo. Entonces, una de mis grandes misiones es transferir este conocimiento. Así que agradezco a Encuadrado igual que me haya invitado a generar esta relatoría, porque pasar el paso de independiente a ser un centro es importante. Y para tomar esa decisión, ustedes tienen que tomar esa decisión, o quizás ya algunos ya la tomaron, de forma con toda la información necesaria. ¿Para qué? Para no equivocarse tanto en el camino o no frustrarse tanto. A veces es más la frustración que la equivocación. Nosotros lo hemos visto en nuestros clientes. Y esa es como la mirada formativa donde yo les voy a entrenar y les voy a entregar todo este conocimiento, pero también desde la experiencia. Yo hoy día tengo 3 empresas. La primera es Pella Contable, que es un equipo de contabilidad. Somos 9 personas que trabajamos en conjunto físicamente en Concepción. Yo vengo de Concepción a Santiago. Y otras 2 empresas, que una es de apoyo al emprendedores, que igual con arriendos de oficina y salas en Concepción. Y la tercera, aunque no lo crean, siendo contadora, desarrollé una aplicación web para mis colegas, o sea, para contadores. Un desarrollo interno para mi empresa, hoy día se está haciendo vendido para los contadores de negocio. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque les voy a contar desde la experiencia cómo hacer equipo, las consideraciones que quizás hasta yo como profesional del área no vi en su momento y quiero transmitírselas a ustedes, ¿ya? Entonces, así se titula, del profesional independiente al fundador de un centro de atención. Esto siempre me preguntan, y yo también hago asesoría 1 a 1 encuadrado y relatorías mediante la vitrina, y siempre me preguntan, ¿qué me conviene ser? ¿Emitir boletas de honorario o ser empresa? Esa asesoría yo creo que este año ya la he hecho más de 10 veces, entonces ya sé cuál respuesta dar. Y la respuesta es, cuando tú quieres crecer, quieres tener personas bajo tu cargo y necesitas ampliar horizontes y buscar financiamiento, es el momento de pasar a empresa. Si tú todavía dices, no, todavía estoy reservada, todavía estoy atendiendo a uno, todavía estoy haciendo el listado, la cartera o, o la lista de mis pacientes, quédese en independiente, ¿ya? Yo no digo inmediatamente formalícese. A veces los que me llegan a la atención dice 1 a 1, me dice, oh, yo pensé que tú me ibas a vender el servicio de formalización. Sí, lo tengo, pero hay que validar números, hay que validar conceptos y pegar el paso o el salto o lanzarse a la formalización, tienen que hacerlo informado. Así que agradezco que estén aquí un día viernes invirtiendo tiempo en escuchar esta relatoría. Entonces, ¿cuándo pasar de boleta a empresa? Cuando quiero crecer, quiero buscar financiamiento y quiero tener pares que estén trabajando junto a mí en un centro, en un lugar de atención virtual o presencial, ¿ya? Y quiero conocerlos. ¿Quién de ustedes hoy día es dueño de un centro o trabaja ya como centro? ¿Alguno de ustedes? ¿Ninguno? ¿Que tenga otros colegas que trabajen con ustedes? ¿Ninguno? Una socia, trabajan juntas y tienen esta proyección en el futuro de tener a otros especialistas dentro de su centro. Perfecto. ¿Y qué tal el trabajo a nivel de sociedad? ¿Qué se han dado cuenta? ¿Qué dificultades, ventajas? Bien, ya, ya, súper bien. ¿Alguien más que hoy día tenga un centro? ¿No? Ya. ¿Quién va camino al centro? ¿Quién quiere hacer un centro? Yo creo que todos los que estamos aquí. Bien, bien. Muy bien. Eso es importante porque hay que tener las ganas de hacerlo. Ya no quiero que si después de 2 horas digan, ¡ay, tengo que hacer todo eso! Pero es importante tener las ganas, porque si uno no tiene las ganas, la frustración llega rápido.
En cambio, si uno tiene muchas ganas, quiere crecer, quiere buscar financiamiento, quiere contratar a otras personas, que eso es igual es súper satisfactorio. El contratar a otras personas en dar trabajo es súper importante para la economía del país y también se van a dar cuenta para uno mismo. Yo cuando firmé mi primer contrato de trabajo con una persona dije, wow, he crecido. Antes era como los principales, boleta honorario, asistencia por hora, pero yo allá mi planta la tengo con contrato de trabajo porque ellos están de lunes a viernes en horario de oficina, pero uno dice, wow, estoy contribuyendo con el país, a nivel económico, a nivel de trabajo y también una satisfacción personal. Bien, para formalizarse hay que tener varias consideraciones y aquí ya como que yo me pongo un poco latera, dicen algunos, pero no tan así. Para formalizarse nosotros debemos saber y conocer cuáles son nuestras ventajas antes de, y si eso es lo que yo ando buscando, ¿sí? Porque puede ocurrir que no sea lo que yo busco. Ah, quiero hacer un centro, quiero contratar, pero quizás no estoy buscando futuro financiamiento. Entonces quizás formalizarme no es una alternativa, pero si yo quiero comprar una oficina o quiero comprar insumos, o en un futuro incluso quiero tener un centro físico, una clínica, es el momento de tomar la decisión y empezar a escribir la historia. A las personas que emitimos boletas honorarios, porque yo también en su momento que emitimos boletas honorarios, sí nos dan financiamiento, pero muy limitado. ¿Ya? Yo creo que más de alguno de ustedes ha tratado de sacar quizás algún préstamo bancario a su nombre o algún financiamiento, ¿cierto? Para hacer crecer su propio negocio o su propia formación y les cuesta un poquito, no es como tan rápido, ¿ya? No digo que las empresas al día 1 formalizados les van a entregar préstamos, pero sí al generar una historia, después de un año, si les va bien, tienen mayor posibilidad. Y además el préstamo se lo entregan a la empresa. La empresa es la que asume la carga financiera, ¿sí? Lo otro, si tienen dudas me van levantando la mano para que no sientan, esto no es un monólogo, ¿ya? Así que me van levantando la mano nomás. Es que tienen varias como cara de duda, así como le pregunto o no, pregúntenme nomás, ¿ya? También acá dice que las ventajas de formalizar es mayor credibilidad y escalabilidad, crecer en el negocio, ¿sí? Hay que crecer. ¿Por qué? Porque cuando tú contratas o te asocias, tienes más HH disponible. Por ejemplo, si yo a nivel contable quisiera atender a 160 clientes con 44 horas semanales, Carla Parras no puede sola, no puede sola. Pero si yo contrato a 1, 2, 3, 4 personas, mis 44 horas se multiplican, hay una mayor disponibilidad. Entonces, por eso se dice que el negocio crece, porque hay más HH disponible. Y si hay más H disponible, nosotros podemos capturar a más pacientes, clientes en mi caso, ¿sí? ¿Todos trabajan en el área de la salud o hay alguien que esté en otro negocio? Yo estoy en otro negocio. ¿En cuál? Soy abogado laboral. ¿Ya? De pequeño centro, pero de kinesiología. Ah, perfecto. Ya, pero igual a nivel de salud y a nivel de asesorías laborales. Sí. Ya. Somos poquitos, somos 3 todavía, está en el área laboral. Perfecto. Hay una cierta consideración, por ejemplo, que yo creo que tú ya la conoces, pero igual la vamos a nombrar, ¿ya? Todos los demás del área de salud. Soy abogada. Abogada igual, perfecto. Ya. Casos reales de éxito. Hoy día, diga. En la anterior diapositiva había una cosa de mayor credibilidad. Sí, porque ¿En ya. qué sentido? Porque a mí todos mis pacientes son referidos, recomendados. Sí, Y ahí tú te refuerzas que estás trabajando bien. sí. Entonces, ¿a qué te refieres cuando me dices En el que- sentido que va en la línea de que no te va a dejar de atender porque hay cupos limitados. Eso pasa con las personas naturales. Ah, lista de espera, que ya Exactamente. está. Entonces genera eso, como te recomiendan, ahora ya no recomendarían al especialista específico, siempre igual llegan por el especialista. Pero de Yo ahí- llevo 7 años en mi empresa y todavía llegan buscando a Carla Parra, que es súper bueno. Pero el efecto de ser mayor es también darle la posibilidad a otras personas y también capturar más clientes que no estén en una tremenda lista de espera. Obviamente, si quieren esperar al especialista, que puede ser muy válido, decir, mire, tenemos 3 meses, porque así va a ser después en el futuro cuando tengan el centro, tenemos para 3 meses lista de espera,
con este especialista, pero tenemos alternativa de estos 3, 4 especialistas adicionales que tratarlos similar y si necesita una urgencia, están disponibles. Entonces, esa es la línea de la credibilidad. ¿Bien? Gracias. De nada. Caso de éxito real. Nosotros, como oficina de contabilidad, nosotros hemos creado 3 centros de, ¿cómo se llama?, de fonoaudiólogas en Concepción. Parece que las fonoaudiólogas nos quieren. Entonces hemos creado 3 centros y hemos visto desde el día 1, donde 2 socias o más llegan y me dicen, Carla, quiero crear mi propio centro, ¿ya? Y los 3 centros de fonoaudiólogos tienen distintos objetivos incluso, ¿ya? Entonces, ¿por qué digo que son casos de éxito? Porque después de 2 años, verlos crecer, uno tiene como 1 año y medio, el otro tiene 2 y el más antiguo tiene 4. El que tiene 4 es tan caso de éxito que hoy día sus 2 socias están tranquilas en el momento de la maternidad. Ellas crearon hace 4 años su centro para en un futuro poder ser madres y ellas planificaron tan bien que ahora tienen sus pacientes, no quedaron entre comillas abandonados, sino hay un staff que está sustentando a sus pacientes, mientras ellas están dentro del periodo de pre y postnatal. Entonces, ese para mí es un gran caso de éxito. ¿Por qué? Porque las personas, también nosotros planificamos nuestro futuro. Y siendo centro, multiplicamos las horas disponibles, pero también vamos cumpliendo nuestras propias metas. Y como dice aquí, la fonoaudióloga con boleta de honorarios, ingresos limitados y sin posibilidad de expansión, en la transición dijo, me voy a formalizar y voy a traer a más especialistas que me apoyen en mi centro. Y después, clínica propia con equipo de trabajo, financiamiento y clientes corporativos. En el centro que yo les digo que llevan 4 años, ellos ya se han financiado 2 veces. O sea, han sido, ¿cómo se llama?, captaron créditos y han sido financiados. Con el primer financiamiento compraron implementos para poder atender a los niños, sus especializaciones en niños, y el segundo es para poder ampliar el centro a nivel físico. Entonces, son casos reales, los cuales les transmito a ustedes que sí se pueden lograr. Y aquí vienen las opciones, aquí vienen los FOME, ¿cierto? Ya, tomé la decisión, ¿cierto? Quiero hacer esta renovación, quiero ser un poquito de entregar trabajo, quiero dar trabajo y adicionalmente quiero crecer como centro, buscar financiamiento, incluso quiero tener una oficina donde podamos atender a nuestros pacientes. Cuando yo ya tomo esa decisión, viene la parte ya más dura, como digo yo, más de conocimiento, un poquito más técnico y a considerar. Lo primero que hay que saber es cómo voy a partir. Si voy a partir de forma sola o individual o voy a partir asociado. Aparte de la señorita acá, no veo el nombre, ¿hay alguien más que quiera trabajar asociado? Allá, bien. Acá, perfecto. Allá. Y los demás de forma individual. Es súper importante saber eso. ¿Pero por qué? Porque hay distintas formas de poder formalizar un negocio. Cuando estoy individualmente y cuando estoy en sociedad, ¿sí? Cuando estoy individualmente, yo tengo como 3 grandes alternativas. La primera es una estructura de empresario individual. Anótenla ahí inmediatamente en su cuaderno. Empresario individual, no. No es la forma de formalizarse. Voy allá. No es la mejor forma, porque el empresario individual finalmente es una persona, mi RUT, 16 millones, que agrego una actividad económica de empresa, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que si yo me formalizo en esa línea, ¿funciona el negocio? Sí, funciona. ¿Existen, cómo se llama, pacientes que se quieran atender conmigo? Sí, pero hay un concepto importante cuando yo crezco, que voy a tener trabajadores y en esa línea también podría tener contingencias laborales o contingencias legales, etcétera, etcétera. Entonces el empresario individual, ¿por qué digo que no? Porque hay una limitación en el concepto patrimonial. ¿Qué significa eso? La empresa va a ser responsable en base a los activos o los recursos que tenga la empresa. Si la empresa tiene una camioneta y un, no sé, escritorio, como en el caso mío, yo tengo una camioneta y escritorios y un par de computadores, hasta ahí responde la empresa en algún litigio o en alguna actividad o en, no sé, me porté mal ante el sí, me podrían tocar eso solamente. En cambio, cuando yo me formalizo como empresario individual, que ustedes ya pusieron que no,
¿cierto? Empresario individual, no, para que no se los olvide nunca más, se confunden los patrimonios. Entonces yo podría tener la camioneta, los escritorios, computadores en mi oficina, en mi negocio, pero además tengo mi propio vehículo y mi casa. Si tengo alguna contingencia laboral o legal, el que va a buscar bienes para poder pagar esta contingencia no va a diferenciar entre la camioneta de la empresa y mi vehículo personal. Así es. Entonces, el empresario individual, ¿ustedes qué van a decir? No. Muy bien, partimos por el no, ¿cierto? Lo van a escuchar, incluso les van a aconsejar personas que alguna vez lo hicieron porque dicen que es más rápido. Y es real, es más rápido. Me salto el proceso de formalización de una empresa, pero tiene esta contingencia, que los patrimonios se confunden, dice uno. No hay diferenciación en tu patrimonio personal con el patrimonio de la empresa, ¿ya? Una pregunta, esto no tiene absolutamente nada que ver con esto de propina transparente, propina legítima. No, eso viene un poquito más adelante, sí. Aquí recién nos estamos poniendo de acuerdo de cómo vamos a trabajar, ¿ya? Es como recién. Estos son los pasos, los elementos clave que tienen que decidir al momento de iniciar o pensar en un centro formalizado. Entonces, el primer paso clave es con quién voy a trabajar. Ya voy a trabajar individualmente o asociado. Si trabajo individualmente, no como empresario individual, sino las otras dos alternativas que tienen. Las otras dos alternativas que tienen principalmente se llaman empresario individual de responsabilidad limitada, más conocida como la EIRL, o una sociedad por acción, ¿sí? La SPA. Y cuando yo soy sociedad, tengo dos grandes alternativas. Hay más tipos de sociedades, sí, pero las más usadas son sociedad por acción, las SPA, que en todos lados dicen que es la mejor. Yo no estoy tan de acuerdo a veces, pero va a depender qué necesito. Y la otra es la sociedad de responsabilidad limitada, más conocida como la SRL, ¿ya? Yo en la presentación traigo descripción de esas y después se las voy a compartir para que después genere lectura. Entonces, ¿por qué es importante saber esto de cómo voy a partir individual empresario para ver mis alternativas? ¿Sí? Otro elemento súper importante al momento de iniciar es la definición de mi capital. ¿Saben lo que es el capital? ¿Algunos les ha escuchado o lo escuchan nomás? El capital es el sacrificio que yo voy a dar a mi empresa o a mi futura empresa, ¿sí? Si yo necesito 1 millón de pesos para que mi empresa inicie, ese es mi capital. Por favor, evalúen bien el capital. Por ahí, si los asesores le dicen, no, pone un capital bajito de 100.000 pesos. Quizás los abogados ahí confirman conmigo, un capital chiquitito. Pero la verdad es que deben poner el capital real. ¿Por qué? Porque después los contadores decimos, pero si te has gastado 5 millones de pesos en implementar tu centro y pusiste un capital de 100.000, ¿de dónde sacaste los otros 4.900.000? Entonces, ¿cómo determinar un buen capital? Anótenlo ahí. Proyecten, miren cuánto creen ustedes que van a desembolsar al menos los 6 primeros meses. En cuanto a arriendo, pago de aplicación, contratación a las personas, algún asistente quizás o asistente a nivel administrativo. Eso lo suman. Ay, Carla, me dan 4 millones de pesos, pero yo hoy día tengo 2. Pongan los 4 millones de pesos, porque lo más probable es que rapidito lleguen a esos 6 meses y ya se los gastaron. Entonces, ya en la escritura, o en esta parte donde ustedes escriben qué es el capital, pongan al menos la proyección de unos 6 meses de lo que ustedes van a invertir, y no un capital chiquitito e inventado, ¿sí? Súper importante. Entonces, si trabajo individualmente o en conjunto, elegir una sociedad adecuada y definir de forma correcta el capital. Eso nadie lo dice, pero yo sí. ¿Por qué? Porque después llegan al contador o a la contadora y uno dice, ¿qué pasó aquí? El capital está un poquito bajo versus todo lo que realmente están gastando, ¿ya? O están invirtiendo. Así es, porque después viene otro proceso, que el servicio, si llegamos a un proceso de revisión, dice, wow, que ha crecido bien esta empresa, pero tiene un capital de 100.000 y ya gastó 5 millones de pesos. ¿Qué significa? Que el servicio no dice, hoy no supieron definir su capital. No dice eso. Lo que dice el servicio, hoy parece que no están documentando las ventas. Entonces piensa en sentido contrario. Entonces,
hay que definir súper bien lo que es su capital. Siempre yo digo una proyección al menos de 6 meses de lo cuánto ustedes van a invertir, ¿ya? Señor. Tú dices proyectar el capital, ponerlo en el papel, ¿cuánto es lo que se estimado? Así es, Aunque tengamos menos. aunque tengamos menos. Ah, ya, entonces, Sí, por ejemplo, poner en el papel ya 4 millones de aquí a 6 meses, pero tengo 2 millones, bueno, igual pongo 4 millones sí, porque proyecto 6 meses. sí. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Que algunos les dicen, no, los pones después, pero el después no lo hacen nunca y además eso te genera modificaciones societarias y las modificaciones societarias tienen un costo adicional y después tienes que volver a firmar tu constitución, volver a hacer todos los cambios necesarios para que esto quede actualizado. Entonces, no estoy mintiendo porque voy a entregar un aporte de 4 millones, pero va a ser proporcional, o sea, no va a ser de forma inmediata, pero estoy segura que los 6 primeros meses se los van a gastar. Exactamente, hay una porción que uno podría decir, por todos y por enterar en 3 meses más, en un mes más, están las 2 de diferencia. ¿Qué ¿Bien? sería lo malo de, como de poner, no sé, diciéndote 10 millones? Como, ¿por qué prefieren que sean 100 lucas o dicen 100 lucas en vez de 10 Es por la millones? patente comercial, que vamos a llegar ahí. Sí. Hay un costo que es la proporción de la patente comercial, ¿ya? Pero ojo, que también no es que los van a cobrar millones y millones si pongo 10 millones de pesos. Hay patentes comerciales que por 10 millones de pesos de capital estás pagando el valor mínimo, que son 2 UTM. Entonces, tampoco es tan grande. Pero si el negocio le va bien y tiene utilidades, la patente comercial va a subir. Y eso es lo que tienen que aprender. Y tienen que hacer conciencia de este futuro gasto. Ya. Entonces, las sociedades o trabajar individualmente a nivel de responsabilidad limitada al capital, hay que definir bien el capital, van a tributar de forma distinta. Después yo me voy a abrir un poquito en eso, pero les dejo esa estrellita, van a tributar de forma distinta. Hoy día ustedes están en la línea de segunda categoría. Emiten las boletas de honorarios, ¿cierto? Lo más probable es que mensualmente declaren su F29, aprieten un botón, sale todo muy lindo. Y después, en el mes de abril, usted dice, uy, me volvieron tan poquito. Ese es como lo que tienen relación, ¿cierto? Ustedes con el servicio, ¿o no? ¿Me equivoco o no? Ah, ya, me encanta describir la realidad. Pero hay que ser consciente, si yo quiero crecer, quiero proyectarme, quiero contratar personal, quiero terminar mi propia oficina, las responsabilidades igual cambian. No es tan automático como hoy día ustedes lo hacen como personas independientes. Ya ahí siempre yo llamo a la asesoría. ¿Por qué? Porque es importante saber y controlar. Esta charla yo les voy a dar y les voy a tratar de transparentar todo lo que debieran hacer, pero no se asusten, hay que buscar asesoría posterior, porque solo no los van a poder hacer. Si yo tengo un problema de salud, ¿voy a ir a Google a solucionar mi problema de salud? Mucha gente. Mucha gente lo hace, ¿cierto? O ChatGPT. Eso sí, ¿Sí, cierto? Sí. Pero lo más probable es que esas personas igual llegan a ustedes, porque la solución no está en el Google, porque hay patologías distintas o porque hay dolores distintos, o yo puedo confundir algo por una cosa y era otra. En la línea de los negocios igual deben hacerse asesorar. No digo que no aprendan, aprendan y mucho, porque es su negocio, pero también en la línea de acompañamiento lo tienen que considerar. Ya. Ya. Y aquí vienen los pasos claves para formalizar. Y esto ya un poquito más de detalle. Ya. Decidí, ¿cierto?, que me voy a asociar o voy a trabajar individualmente. Una de las cosas importantes que hay que aprender es de qué forma voy a crear mi sociedad. Y en Chile hoy día tenemos 2 alternativas de creación de una empresa. La primera es mediante la conocida empresa en un día, pero que se llama hoy día registros de empresas, ¿sí? Es una metodología rápida, económica, muy recomendada. Había mitos hace 5 años atrás. No, los bancos no consideran las empresas en un día. Falso. No, los bancos no les dejan sacar cuentas corrientes a empresas en un día. Falso. Como que había mucho mito con relación a los bancos a los que se formalizaban en empresas en un día. Y es falso. Es falso. ¿Ya? Empresa en un día es la metodología más rápida, ¿sí? Incluso mucha gente se aventura a hacerlo solo. Se va a empresa en un día, dice nombre de la empresa, ¡pum! Inventar el nombre de la empresa. Y después se encuentra una pantalla antes que dice, ¿qué tipo de sociedad quiere hacer? Y uno dice,
creo que tengo que ir a buscar información. Ya, decidí hacer una SPA porque en TikTok dijeron que la SPA era la mejor. Ya, voy a SPA. Nombre de la empresa, nombre de la empresa. Después, nombre de fantasía. ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo. Ah, ya, le pongo mi nombre de fantasía. Y ahí llegan al capital. ¿Y qué es capital? ¿Cuánto tengo que poner capital? ¿Y cuánto tengo que poner de capital? Al menos la inversión que voy a considerar en mis primeros 6 meses. Y eso no lo dicen, ¿no? Entonces ahí le pongo un valor. Y fíjense, cuando formalizo una SPA mediante este formulario online, que es un tipo de sociedad jurídica, me dice número de acciones. Y ahí, ¿qué hace la persona que se está formalizando? Tira el computador, se va a tomar un café, vuelve. ¿Qué serán las acciones? ¿Sí? Que es la repartición del patrimonio. Entonces, ¿el formulario es bueno? ¿Es rápido? Sí. Pero también hay conceptos claves que ustedes tienen que estudiar antes, como el capital y el tipo de sociedad que van a hacer, ¿ya? ¿Se puede crear una empresa en un día? Y la respuesta es sí. Yo puedo crear mi empresa en un día en este registro de empresa, pero no significa que voy a poder inmediatamente emitir una boleta electrónica, por si acaso. ¿Es verdad el título de empresa en un día? Sí. Pero que yo vaya a tener una venta en el mismo día, milagrosamente podría decir que sí, pero lo más probable es que son en promedio 7 días. ¿Sí? Ya. Entonces, esa es la metodología 1, que es en empresa en un día. Dígame. Y si ya, formo la empresa en un día, existe mi empresa desde el día de hoy, que son el 12 de septiembre, Sí. y empiezo a tener, y bueno, mañana es sábado, no trabajo, perfecto, digamos que trabajo el sábado, y yo tengo agendada, no sé, 5 personas. Sí. Esas 5 personas van a quedar, porque la otra no es que, van a quedar La como pregunta es, laboratorios, si hoy día alcanzaste a hacer al menos estos 2 pasos, quizás podría estar la posibilidad de emitir tu primera boleta asociada a tu servicio. Y es estar al menos 6 horas sentadas para crear una empresa. ¿Ya? Pero si no, no importa, no pasa nada, si yo la dejo con boleta en horario, chao, No pasa nada, o puede ser que tú los atiendas y le digas, oh, estoy en proceso de formalización, el lunes, martes te emito la boleta, que también puede ocurrir. Claro. Sí. Entonces, el método empresa en un día es un buen sistema, es económico, sí, pero hay que estudiarlo al momento porque es un formulario en pantalla. Y también hay que tener una consideración súper importante, que es el representante legal. ¿Han escuchado ese concepto? Ya. ¿Qué saben del concepto de representante legal? ¿Quién es el representante legal? Que pone la cara ante cualquier eventualidad. Sí, yo digo es la persona de carne y hueso, porque la empresa es un papel, es un documento, pero esta empresa debe tener una cara visible. Y esa cara visible es el representante legal, que muchas veces somos nosotros mismos, el dueño de la empresa y el representante. Pero va a haber un futuro que ustedes crezcan y quizás tengan que salir un viaje por un año afuera y van a tener que dejar un representante legal en su empresa. ¿Puede ser distinto a ustedes? Sí. Cuando partimos, generalmente somos los mismos, pero cuando este negocio crece y ustedes tienen quizás por algún motivo dejar responsabilidad a otro en su empresa, sí se puede. Y él se llama representante legal, ¿sí? El representante legal, en empresa en un día, le debo dar facultades. O sea, ¿cuáles son esas facultades? 1, que firmen contratos. 2, que generen aperturas de cuentas corrientes en los bancos, que firmen contratos de arriendo, que firmen contratos de trabajo, que generen alguna garantía, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el error más recurrente de las personas que hacen empresa en un día sin tener este conocimiento? Le dan una atribución y el banco le dice, ¿sabe qué? Le faltaron 240 atribuciones, que era tengo hasta el dibujito que es una ampolleta y seleccionar todas las atribuciones. Ya entonces, cuando realicen su empresa, al representante legal tienen que revisar muy bien qué atribuciones le están dando. Y lo ideal es que le den todas las atribuciones que salen en empresa en un día, porque si no, va a haber un momento que no van a poder ejecutar alguna tarea. ¿Sí? Ya. Y el otro método, ese es en registro en dice, sí, está la opción de poner 2 representantes legales o más. E incluso está la opción de que trabajen de forma conjunta, o sea que para todas las actuaciones vayan los 2 de la manito para todos lados, y si lo dejan así,
tienen que siempre ir de la manito los dos para todos lados o que trabajen indistintamente. También es una consideración. Si trabajan indistintamente, uno podría estar haciendo trámites en el banco y otro haciendo trámites en el Servicio de Impuestos Internos sin problema, ¿ya? Oye, Carolina, una pregunta. Yo soy psicóloga clínica, pero suponte tú que la sociedad la quiero conformar con abogados, con profesores. ¿Eso puedo hacer? Sí, sí. Ustedes tienen una gran ventaja, que es el servicio de salud. El servicio de salud, la atención ambulatoria a pacientes, está liberada de un gran impuesto que se llama impuesto al valor agregado, ¿sí? Lo cual le permite a ustedes tener un centro con distintos profesionales, ¿ya? No importando su área fin, ¿ya? Porque el servicio que ustedes están prestando, si es que es salud, está liberado de este impuesto. Entonces ustedes pueden tener una IRL, pueden tener una sociedad por acción o una sociedad de responsabilidad limitada por el giro económico. Distintos somos algunos que damos un servicio como el servicio de contaduría o asesorías personalizadas. Nosotros lamentablemente no tenemos la exención. Nosotros como regla general debiéramos cobrar más IVA, ¿sí? Pero tenemos un pequeño puntito que nos dejó la ley en su modificación en el año 2022, ay, me gusta aprenderme los años, 2022, que dijo que yo podía seguir prestando mi servicio exento, liberado de este impuesto mensual, siempre y cuando me convierta en una sociedad de profesionales. Entonces, por ahí ustedes van a escuchar, pero hace una sociedad de profesionales y te vas a liberar del impuesto. Es verdad. Pueden crear una sociedad de profesionales, se van a liberar del impuesto al valor agregado, ¿sí? Pero ustedes tienen una gran ventaja, que su giro, su actividad económica por sí sola está liberado de este impuesto. Entonces se pueden asociar con, así como usted dice, que es la línea de la atención clínica, se puede asociar con un abogado, se puede asociar con una contadora, se puede asociar con otra profesión similar a la suya. No hay límite de los socios. Distinto es, por ejemplo, si en la línea de asesoría de abogados, ahí sí tendrían que conformar una sociedad de profesionales, porque nuestro giro o nuestra prestación de servicios no está exenta del impuesto, ¿ya? Así que los que son en la línea de salud tienen una tremenda ventaja y es más rápido incluso el proceso de creación. Señorita. Al tener ese giro, no lo limita después a la venta de productos. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Unido a esa pregunta, pero yo continúo con el giro de salud. Exactamente. Y puedo tener otras actividades económicas si soy una SPA o una sociedad de responsabilidad limitada y la respuesta es sí. Pero si yo vendo productos de, por ejemplo, infografía, libros, pensemos tanto un libro de papel como un libro electrónico, esa entrega de ese producto está afecto al impuesto al valor agregado. Pero yo en la sociedad puedo tener dos giros, uno afecto y el otro exento. Entonces yo podría vender ebook, por ejemplo, con IVA, ¿sí? Y atender sin IVA. Pero eso tiene que quedar súper bien estructurado en el objeto social y en la línea de prestación médica. Incluso hay sociedades que tienen atención, pero además tienen capacitación. La atención y la capacitación quedan liberadas del IVA. Pero si yo vendo un producto, distinto es la capacitación y yo les entrego el producto resultado en la capacitación, ahí es la capacitación el giro. Pero si yo vendo un producto digital directo, así como un ebook o un libro, eso sí está afecto a impuesto al valor agregado. ¿Y lo podría hacer dentro de la misma sociedad? Sí lo puedo hacer, pero con actividades económicas diferenciadas. Si es solo capacitación y relatoría, es capacitación y está exento. Oye, disculpa, pero yo ponte tú, en la clínica pago todos los meses impuestos, todos los meses. Ahora hago docencia en la Chile ¿Ya? y ahí no, se arregla con la universidad. Pero uno no se puede eximir de no pagar impuestos. Es que yo estoy hablando del impuesto al valor agregado, Ya. el IVA, ¿ya? Ya. Cuando nosotros compramos un producto, el IVA está ahí. De ese está liberado, pero hay otros que les voy a comentar que sí deben considerar. ¿Ya, señor? Yo había escuchado, no sé si sigue siendo así, que es mejor cuando tienes un área que se afecta y un área que se exenta, tener dos sociedades distintas para que la exentas en una y la exentas en
Cuando yo recomiendo separadas, cuando el negocio, por ejemplo, el negocio de la afecta, genera mucha compra, mucha carga tributaria a nivel de impuesto al valor agregado. Esa la recomiendo afuera. Pero si son aislados los casos, no hay problema. Si son aislados los casos, vendo un libro una vez al año. ¿Para qué me voy a crear otra sociedad por esta venta del libro? Entonces sí puedo hacerlo junto, pero hay que ser súper ordenadito para poder tener bien el negocio ordenado en casa, ¿ya? Pero no significa que... Pero si tú tomas la decisión, ¿sabes qué? El negocio de los libros los quiero que tener aquí, el negocio de atención acá y el negocio de capacitación, tú puedes hacer todas las empresas que quieras, pero no significa que no puedan estar juntas, pero ordenadas, ¿ya? Una segunda pregunta en relación justamente a los cursos que había visto que Servicios Constructores quería hacerle el cambio y comprar los efectos de ellos, no era como se están transformando en esos productos digitales que Es que el pueden producto, estar vendiendo. el producto digital como un ebook, No, pero como un curso pregrabado de esas clases que están saliendo ahora de mentoría, no sé qué cosa, 20 horas. si yo lo hago bajo el giro de capacitación, no tengo problema. Sé que está cambiando. Sí, No. había, al menos que tenía en la mira, no sé, influencers de todos los cursos. Lo que pasa es que una cosa es ser influencer y lo que busca ahí en la línea de influencer, quizás nos desviamos un poco del centro, pero lo que busca del influencer es justificar sus ingresos. Sí. No sé si alguno es influencer aquí, pero quizás una marca le paga por publicitar un producto o monetiza mediante plataformas de YouTube u otra plataforma y eso es ingreso. Y eso sí es renta, pero va por la línea del impuesto a la renta. Pero por ejemplo, las que son de Hotmart, que son los cursos que tú decías pregrabados, todavía no los graban con No. eso. Porque se entiende capacitación. Se entiende capacitación. No he visto nada así como... Hay algunos que ya Por el están concepto de infoproductos lo llaman. Sí, pero es capacitación. Yo lo defendería ante el sí, que es un entrenamiento. Distinto es si yo vendo solo el ebook y ahí no tengo dónde esconderme. Tengo que... El material del curso. Sí. O el material del curso es parte. Tenía una duda parecida, o sea, como que es capacitación, está exenta porque nosotros profesionales de la salud No, no. estamos en- Regla general, capacitación está exenta. Por ejemplo, yo, Carla Parra, siempre me pongo de ejemplo, pero es la realidad. Carla Parra tiene la prestación de servicios contables. Ese lo tengo mediante una sociedad de profesionales para poder eximirme del impuesto y no recargar la tarifa a mi cliente. Por otro lado, tengo otra empresa que es netamente capacitaciones, porque la de sociedades profesionales no puede dar capacitaciones. Entonces yo entreno a emprendedores, entreno a personas y lo hago por la línea de la empresa de capacitación. Y por ejemplo, si a mí me invitan a una relatoría, voy por esa línea. Entonces, otro mito que hay que derribar, que muchas veces dicen, que no puedo tener más de una empresa. Falso. Ustedes pueden tener todas las empresas que necesiten. ¿Sí? Ya, todas las empresas que necesiten la pueden tener. Bien. Si yo entrego productos como parte de un programa de capacitación. Eso es parte del servicio. Ya, o sea, por ejemplo, yo trabajo en pareja y sexualidad, puedo mandarle un kit de, no sé, Kama Sutra, da lo mismo, y no me lo van a cuestionar de que le envíe algo. Es porque se entendería que ese es el regalo incorporado en tu promoción. Me encanta. Sí. Sí. Pero si tú vendes el kit de forma separada, Ahí es donde Exactamente. ahí tengo que hacer Así es. dos empresas. así, así es. Es que también las puedes pasar por tu negocio. Por ejemplo, la asesoría uno a uno yo lo hago mediante PIA contable, porque yo puedo asesorar por ahí, porque ese es mi servicio. También lo puedes hacer. No, pero no es afecto a impuesto al valor agregado. Es prestación personal. Sí. Ujú. Ya. Entonces, fíjense, hemos estado como 20 minutos aquí y me faltan como 7 puntos más, pero no importa. Yo sé que esto es súper importante, sobre todo que es el primer paso al centro, ¿ya? Entonces, tengo que tener todas estas inquietudes claras. Entonces, una metodología es empresa en un día, más económica, más rápida y más accesible, y los bancos sí la aceptan, no se asusten por eso. Pero también está otra metodología que es un poco más lenta, que es mediante escritura pública. Generalmente hay un abogado que nos ayuda a redactar este escrito, ¿cierto? Y tiene que pasar por distintas etapas.
se redacta el escrito, se revisa por los dueños, van a notaría, lo protocoliza, esas palabras que me cuestan decir. Luego de eso sale el documento notariado, lo tengo que llevar al diario oficial, lo tengo que llevar al conservador para generar y publicar que mi empresa existe, ¿sí? Ese paso es mucho más costoso y más lento. Pero ¿cuándo yo lo recomiendo hacer? Por ejemplo, cuando son muchos socios o dueños o accionistas. Si hay 10 accionistas, 50 accionistas, yo siempre recomiendo que lo hagan con una asesoría de un abogado. ¿Por qué? Porque hay que escribir súper bien los acuerdos que van a haber entre ellos. Si hay aportes de capital significativos con estructura de pago, también recomiendo que se vayan por la metodología tradicional que se llama. Pero si ustedes van a hacer uno, van a aportar 6 millones de pesos, tienen súper clarito que no se van a asociar en el corto plazo, empresa en un día es la mejor forma, ¿sí? Me han dicho, pero no lo he certificado todavía, yo quiero abrir un centro en paralelo a toda esta parte de atención que es de estética y necesito una sala de procedimientos serena. Ahí me dijeron que ahí sí o sí tiene que ser por el conservador en relación al permiso. No, no es real. Lo importante es, más que la constitución societaria, es la autorización a nivel de permiso de la instalación, que la instalación cumpla los requisitos. O sea, si es una empresa por el método tradicional o registro en empresa, funcionan las dos. Pero acá, cuando ya yo voy el cumplimiento de la patente comercial, del saber si, uno, el lugar está en suelo comercial, dos, cumple los requisitos que tienen que tener, no sé, una salida de agua, un espacio limpio, atención de baños, así como los restaurantes, jardines infantiles y otros. Eso no va en la línea de cómo formaste tú la empresa, sino de qué estructura jurídica seleccionaste y cómo está tu espacio físico, ¿ya? Claro, pero en ese caso igual podría funcionar la misma empresa familiar para poder Sí. producir la Por eso digo, en el sentido de cómo se conforma, si es empresa en un día o estatuto, no hay problema. Pero después viene el paso de la selección. Y cuando lleguemos a patente, ahí voy a discriminar entre MEF, que son las empresas microfamiliares, y otras empresas. Entonces, inicio de actividades, yo esto lo tengo más abierto. Esto es lo que acabamos de conversar, por si acaso. Acá estoy, inicio de actividades. Una vez que yo ya tengo formalizada mi empresa, lo hice con empresa en un día o el método tradicional, a mí finalmente me van a dar un RUT. Mi empresa tiene un nombre, tiene un RUT. Hoy día las empresas están saliendo con 78 millones, parten así, ¿sí? Y yo digo, ¿puedo? Y esta es la pregunta que siempre hace, Carlita, cuando mis clientes se formalizan. Entonces, ¿hoy día puedo emitir una factura? Y yo le digo, no. ¿Por qué? Porque tenemos que generar varias acciones posterior. Y estas acciones, lo más probable es que ustedes han escuchado el inicio de actividades. Tienes que hacer el inicio de actividades. Pero son más, ¿ya? No es solamente el inicio de actividades. Entre que yo lo formalizo y el inicio de actividades, ustedes tienen que cumplir algo súper importante. Anótenlo ahí, que es el domicilio. ¿Dónde van a estar ubicados? ¿Ya? Y tienen hoy día 3 alternativas. Que la empresa tenga una propiedad, o sea, que quizás el mismo dueño puso un nombre en la empresa, o una propiedad en nombre de la empresa, que puede ser departamento, un terreno u otra cosa, pero un bien raíz a nombre de la empresa que lo usen como domicilio. Esa es una alternativa. Rara vez pasa, ¿cierto? Pero podría ocurrir. La segunda alternativa es que sea un arriendo, ¿ya? Un arriendo de una instalación, por ejemplo, de oficinas, ¿sí? Pero ojo, muchos de ustedes quizás hoy día atienden de casa. ¿Alguno de ustedes atiende de casa? Bien. Lo más probable es que quizás quieran hacer un centro, pero un centro online. No se van a comprometer inmediatamente a arrendar una oficina, ¿cierto? Porque igual es costoso. Entonces ustedes en el área de la salud, como la atención puede ser online, me refiero a la mayoría que está acá, ustedes pueden y tienen la posibilidad de un concepto que se llama oficina virtual, ¿ya? Que la oficina virtual es el arriendo de un domicilio. Nosotros en Santiago hay hartas oficinas virtuales, yo en Concepción tengo oficinas virtuales, que tú pagas una especie de membresía. Y esa membresía te da derecho al domicilio. Y ahí reciben tu correspondencia o alguna notificación si es necesario. Y algunos entregan incluso espacios físicos para ir una vez a la semana o arriendo de salas de reuniones, etc.
Ese arriendo, o sea, si tiene un arriendo físico, con el arriendo físico al nombre de la empresa es válido. Si tienen una oficina virtual, también siempre y cuando cumplan las condiciones para que sea oficina virtual. Atención online. Y también ese siempre al nombre de la empresa. Siempre al nombre de la empresa, por favor. Y la tercera opción es que ustedes digan, ¿sabes qué? Yo soy dueña de mi casa o mi departamento, ¿sí? Una consulta. O de algún, sí, de algún lugar, ¿cierto? Alguna oficina. Sí. Y yo voy a ceder. ¿Qué significa eso? Voy a prestar un espacio a la empresa, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes tienen eso, hay que hacer la cesión de uso, no un contrato de arriendo. Malamente, antiguamente se asesoraba y se entregaba, dice, ah, no, pero tú tienes tu casa, arriéndasela al negocio, porque tú nunca realmente le vas a pagar el arriendo a la casa. Entonces eso es una, ¿cómo se llama? Es una figura ficticia. ¿Qué va a pasar? Que tú le vas a prestar un espacio, no sé, tu oficina, tu dormitorio, donde tienes tu escritorio, para hacer la actividad económica. ¿Cuál es el documento que necesitan ahí para esa? Se llama cesión de uso. ¿Y dónde se hace? En la notaría, donde dice, ah, soy dueño de esta dirección y voy a ceder el uso en la oficina, el uso de 20 metros cuadrados, 10 metros cuadrados para esta empresa. Y firmamos los dos al mismo tiempo, la misma firma en los dos lados. Y entonces no convendría, en vez de la oficina virtual, la sesión de uso. Lo que pasa es que a veces tú vives en empresa, en un domicilio arrendado. Y ese arriendo es habitacional, entonces no te lo van a prestar para una actividad comercial. Entonces ahí no se puede. A menos, sí, a menos que, ¿cómo se llama? El mismo contrato de arriendo te diga que permite subarrendar. Y la mayoría dice que no. Sobre todo los habitacionales es habitacional, nada más. Tú lo puedes ceder, sí. Carlita, a ver, yo tengo dos consultas. Ya. Una que está en mi casa ¿Ya? y otro que es una consulta. ¿Y esa es arrendada o No, suya? es mía. Ah, ya. ¿Ya? Yo tengo que cambiar mi root y poner otro root entonces. No, Primera pregunta. Y segunda, ahí yo puedo hacer sesión de uso en ambas consultas. Sí, usted, lo mejor incluso es decir, yo voy a hacer sesión de uso, porque no está generando un efecto, una figura ficticia de arriendo, por ejemplo. No, y tengo inicio de actividades, o sea, no tengo que hacer todos esos trámites. Si ya tengo de hace tiempo el inicio de actividades. Pero ¿en qué línea? ¿Como persona natural, Como atendiendo en segunda categoría? No, segunda categoría. Ah, ya, pero si quiere migrar a primera categoría, tener personal a Empresa, cargo sí. y empresa, ahí sí o sí tiene que hacer una empresa distinta y Ah, usted con como otro dueña del lugar le cede el espacio a este nuevo RUT. Ese es Con el otro costo. RUT. Y con otro RUT. Ya. Sí. No importa que firmen los dos, porque usted va a firmar por representante legal y el otro va a firmar como dueño, que es la misma persona. Ok. ¿Por qué, Gracias. por qué la sesión de uso es mejor siempre y cuando yo tenga una propiedad o algo o alguien me preste, ¿cierto? Mis padres, primos y otros, porque es más rápida, ¿sí? Pero sí van a llegar quizás alguna carta a esa casa. Entonces alguno dice, ¿sabes qué? Prefiero tener mi casa, mi espacio fuera de este número y voy en la línea de las oficinas virtuales. Pero yo les muestro las alternativas que tienen. Entonces, o asigno un bien raíz a la empresa, que es poco probable porque estamos recién partiendo. Segundo, contrato mediante arriendo, y este arriendo puede ser físico o virtual, o puedo ceder el espacio de alguna propiedad que me presten o yo prestarla a la empresa. Señor. Me quedó la duda de Ay, por qué no arrendar como persona a la empresa naturalmente arriendo de los abogados y entonces una proporción que realmente vas a utilizar, pero ¿por qué no? Porque este arriendo no es habitacional. Por lo tanto, como dueño, distinto de tu negocio, tú vas a tener que traer estas utilidades y vas a tener que tributar por ello. También exento de IVA, pero Del No, IVA, no deben de pero a tributar. nivel de renta no. Y se va directo a tu impuesto personal. Y realmente tú estás recibiendo ese dinero de la empresa y lo más probable es que no. Porque los primeros meses no pagamos arriendo si usamos nuestra propia casa, porque no está el flujo. Entonces es una consecuencia después, no para la empresa, sino para el dueño. Sí. Ya. Entonces, formalizamos domicilio, ¿sí?
Y aquí vienen las seguidillas de cosas que hay que hacer en el servicio de impuesto interno. Inicio de actividades. En palabras sencillas, ¿qué es el inicio de actividades? El inicio de actividades es decirle, señor servicio de impuesto interno, declara usted que quiero generar una actividad económica. Y esa actividad económica va asociada a un giro, a un numerito, ¿ya? Entonces, si ustedes hablan de giro, es un numerito que da el servicio de impuesto interno, ¿ya? Y dependiendo de la actividad económica, ustedes van a tener un número, un giro, ¿sí? En el caso de ustedes, el giro, el número, está exento del impuesto al valor agregado, ¿sí? Y en ese inicio de actividades, rescata toda la información cuando ustedes crearon la sociedad y le agregan el giro. Pero también le tienen que agregar el domicilio final donde van a estar, ¿sí? Entonces, esos elementos validan. Y ahí el SEGI dice recién, usted está apto para generar una actividad económica, ¿sí? ¿Sí? Ya. Pero ese paso es el más conocido. Pero nadie le dice después que adicionalmente ustedes tienen que hacer estas otras cosas, por ejemplo, y ahí respondo su pregunta, el régimen tributario. El régimen tributario, yo les he dicho que ustedes están exentos del impuesto al valor agregado, exentos del impuesto al valor agregado, pero no están exentos de un impuesto a la renta que se llama. Todos los negocios pagamos impuesto a la renta y el impuesto a la renta se paga en relación al aumento patrimonial. En palabras más claras, a las ganancias. Entonces, si su centro genera ganancias, hay un impuesto y ese impuesto se llama el impuesto a la renta, ¿sí? Vuelvo a repetir, si ustedes tienen un centro y ese centro tiene ganancias, en el mes de abril ustedes van a decir y van a ser felices, van a decir pagamos impuestos. ¿O no están felices por pagar impuestos? ¿Les gusta pagar impuestos o no? No mucho, ¿cierto? Porque hay un desembolso, ¿cierto? Duele a veces. Pero si ustedes no pagan impuestos en el primer año, el centro hay que evaluarlo, hay que proyectarlo. Si pagan impuestos en el primer año, les fue súper bien. Porque es una evidencia que el negocio da positivo, ¿sí? Hay empresas que en 10 años son tan felices no pagando impuestos y no entienden que están súper endeudados, que tienen préstamos por un lado, préstamos por el otro, les piden hasta la abuelita, le están pidiendo plata para poder sacar adelante. Pero en abril son felices porque no pagaron. Pero finalmente ese negocio no está dando una evidencia que su centro o su futuro centro le está yendo bien, es porque en el mes de abril pagaron impuestos, ¿sí? Ojo aquí, que no significa que en el mes de abril van a sacar de sus bolsillos y van a pagar. ¿Por qué? Porque durante todo el año hay un concepto que ustedes como profesionales independientes igual lo tienen. Para ustedes se llama retención del 14,5, ¿cierto? Para la empresa se llama pago provisional mensual. Y la tasa a declarar va a depender cómo le está yendo al negocio. Yo voy a declarar una tasa mayor de PPM si al negocio le está yendo súper bien. ¿Para qué? Para cubrir el impuesto futuro. Si el negocio le está yendo más o menos o estamos en el proceso inicial, quizás no pague tanto PPM. ¿Sí? Ya. Entonces, todo esto para explicar que los centros, si tienen ganancias, van a pagar un impuesto a la renta. ¿Y dónde cae el régimen tributario? El régimen tributario es la forma donde, la opción que ustedes van a optar para pagar este impuesto. Y en los centros, en los casos de ustedes, tienen dos grandes categorías. Uno, el denominado ProPyme transparente, y el otro es el ProPyme general. Entonces anoten, ¿cuáles son las mejores alternativas para ustedes? Dos, ProPyme transparente y ProPyme general. Esas son sus opciones clave. ¿Cuándo elegir uno y cuándo elegir el otro? Si yo proyecto que este negocio, al menos el primer año, va a tener utilidades más o menos de 20 millones de pesos, no voy a tener tremendas ganancias, me voy por la línea del transparente, que es una tributación más simplificada, ¿sí? Pero si yo digo, no, este año me va a ir súper bien, voy a partir inmediatamente pagando impuestos, además tengo otras rentas, tengo otros ingresos. En mi caso, así, otra vez, en mi caso, yo hago clases, o sea, las universidades me pagan. Mi propia empresa me paga un sueldo, porque también trabajo en mi empresa haciendo informes y asesorías.
Adicionalmente, también vendo consultoría. Tengo otro tipo de ingreso por o entrenamiento por el equipo de capacitación. Entonces yo tengo ingresos de distintas fuentes. El transparente, por ejemplo, a mí no me sirve. ¿Por qué? Porque ya mi carga tributaria es más grande. Entonces, el transparente es cuando ustedes tienen ingresos de un solo lugar, o sea, de su centro. Ahí yo recomiendo el transparente. Y más o menos un rango hasta 40 millones de pesos de utilidad, ¿sí? Anual, sí. Porque así cumplo el compromiso del tributo y no me duele tanto. Pero si ustedes dicen, no, en el primer año voy a contratar a 3 personas y al cierre del año yo voy a tener una ganancia total de 100 millones de pesos, el transparente les va a dar muy duro, o sea, les va a salir muy costoso. Y ahí se recomienda el 14D número 3. Yo sé que quizás en estos segundos estamos todos en cualquier parte, los regímenes tributarios no son fáciles de comprender, ya no es una cosa que me entra así. Yo para entrenar a mis contadores en la universidad son 12 horas de puro régimen tributario, así que no se asusten si no me entienden algo. Pero lo importante es que ustedes tienen 2 alternativas, 14D3, ProPyme general, y 14D8, ProPyme transparente. Y cuando vayan a tomar la decisión, asesórense. Y ahí ustedes llegan a la asesoría y me dijeron, oh, y la Carla me dijo que tengo de estas 2 alternativas. Explíquenmela, por favor, para yo poder tomar una buena decisión. Pero no lo hagan o no tomen la decisión informados. Si tienen una proyección de harto ingreso, inmediatamente ProPyme general 14D3. Si su proyección es menor, ProPyme transparente. ¿Sí? Esas son las consideraciones. De ganancia, perdón, de ganancia. Ya. Entonces, fíjense, domicilio, régimen tributario. Esto de la contabilidad computacional es hacer un clic, ¿ya? Pero me ahorra harto trabajo, ¿sí? Que es como decirle, señor Servicio de Impuestos Internos, voy a tener una contabilidad más digital. Y así se eximen de comprar un libro que es de este porte y que obviamente ustedes nos van a escribir a mano, ¿cierto? Entonces hay un pasito que nadie dice, pero hay que hacerlo. Y lo otro es el certificado digital y luego la inscripción y emisión de boleta o factura. El certificado digital finalmente es una huella digital, es como para poder autorizar la emisión de documentos por la empresa, ¿sí? Hoy día ustedes emiten boletas de honorarios directos, ¿sí? Sí. Ya. Para poder hacer eso, en una empresa tengo que comprar este certificado digital, que es una huella, ¿sí? Se compra, se centraliza y puede ser, dura 1 año, 2 años o 3 años, ¿ya? No, no es lo mismo, no es la misma. Este se llama así, certificado digital, que es solamente para la emisión de documentos tributarios, ¿ya? Y hay una consideración, dígame. Ah, sí. No se paga PPM. No hay, exactamente. No. En el caso de poder emitir, fíjense, constituimos, hicimos inicio de actividades, seleccionamos estas cosas y todavía no emito ni una boleta. Ninguna factura. Aquí recién ya puedo emitir factura. En el caso de ustedes, que son principalmente servicios exentos, cuando yo me inscribo en la factura pueden emitir facturas inmediatamente. Pero la pregunta es, ¿cuándo emito factura en sus casos? Y cuándo emito boleta. ¿Ya? Esta boleta no se va a llamar boleta de honorario, sino se va a llamar boleta electrónica. ¿Sí? ¿Cuándo yo voy a emitir una boleta electrónica exenta? Cuando atiendo un paciente de tú a tú. Una atención directa. Exactamente. ¿Cuándo voy a emitir una factura? Cuando ustedes estén prestando un servicio a una empresa. Por ejemplo, a nivel de psicología, quizás alguna atención laboral, intervención laboral, y ahí, ¿qué le va a pedir la empresa? Una factura. Pero si ustedes atienden a personas naturales, van a tener que emitir una boleta. ¿Sí? Eso es importante saberlo. ¿Cuándo es factura y cuándo es boleta? ¿Sí? Bien. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien. ¿Bien? ¿Sí? ¿No están cansados? ¿Difícil? Y eso que dicen que yo trato de hacerlo lo más fácil posible, pero ¿hemos entendido conceptos? ¿Sí? O sea, hoy día voy a hacer mi centro, ¿cierto? O van a decir, parece que lo tengo que pensar mejor, ¿cierto? Está muy claro. Es importante
que lo que hicieron hoy día ustedes de sentarse aquí, destinar estas horitas a luego hacer un centro, es inversión de tiempo en después no equivocarme y, como les decía al comienzo, no frustrarme. La Carla me dijo que son hartos pasos. Entonces yo voy con la energía, o la persona que habló ese día, quizás ni se acuerdan de mi nombre, pero la persona que algo dijo que son hartos pasos, entonces voy a ordenar mis pasos, ¿sí? Dígame. Tú dices en un momento de que un centro da boleta o factura, pero otra parte hace clases o hace asesorías de forma externa al centro. Sí. ¿Tú hiciste una decisión en particular o cómo Lo que pasa es que en mi caso yo estoy limitada por la sociedad de profesionales. Mi sociedad de profesionales solo puede dar el servicio de contaduría, no puede hacer nada más. O si no, caigo en otras consideraciones. Y por eso tengo la empresa de capacitación para que quede exenta y algunos elementos adicionales. Incluso yo tengo por eso tengo separadas las empresas, porque son giros distintos y algunos están afectos y otros exentos, como preguntaba el joven delante. Pero es por efecto de mi estructura jurídica. Si yo pudiera tener todo en una empresa, yo sería feliz, porque es menos administración, menos consideración de impuestos. Hoy día tengo que hacer, no sé, tengo que hacer 4 formularios 22 a cierre del año, son 4 formularios 29 todos los meses, entonces, pero es por efecto de mi estructura jurídica. En el caso de ustedes, que tienen una gran ventaja, que es el giro exento de servicio de salud, también les permite dentro de su negocio hacer otras actividades económicas sin problema. Centro de salud más capacitación en la misma empresa lo pueden hacer sin problema, ¿sí? ¿Cómo se establece el PPM en las sociedades profesionales? ¿Hay algún porcentaje determinado? Hay 2 alternativas, porque tú tienes, para que entiendan, las sociedades profesionales es como que varios profesionales independientes se asocien y emitan boletas de honorario, que esa es una alternativa. Si tú emites, si te vas por la línea de segunda categoría y emites boletas de honorarios, tienes que generar la retención del 14,5 como regla general. Pero tenemos una opción B, y esa opción B es que es como raro, pero siendo empresa de segunda categoría, como sociedades profesionales, yo tributo como primera. Y al tributar como primera, emito facturas exentas y ahí voy determinando el PPM que quiero pagar. Y necesito pagar. ¿Es voluntario? Sí. O sea, no, es obligatorio, pero en el caso de irme por la segunda línea de primera categoría, voy evaluando cuánto pagar. Por ejemplo, si yo necesito pagar 10%, pago 10%, porque con eso ya voy a estar cubierto en abril. En el caso de sociedades profesionales, pagan 14,5, es una carga alta y lo más probable es que en el futuro igual te devuelvan dinero. Entonces, en primera categoría tú vas modelando cuánto impuesto, o sea, vas modelando y ahorrando para el impuesto futuro más exacto, en que no te devuelvan todo el dinero en abril. ¿Sí? ¿No? Ya. Ya. Y entonces eso es en cuanto al sí. Es importante, ¿cómo se llama? Saber que no solo es el inicio de actividad, sino el inicio de actividad más los otros pasos que conversamos recién. Patente comercial. ¿Han escuchado los TikTok? Todos pagamos patente comercial, y la respuesta es sí. Es que yo tengo mi consulta escondida, mi casita, nadie me ve. Igual pagan patente comercial. ¿Por qué? Porque es la acción de generar una actividad económica en un lugar. ¿Dónde pago la patente comercial? En la municipalidad donde tengo mi domicilio. Si ustedes tienen domicilio en Concepción, es asociado a la Municipalidad de Concepción. Si ustedes tienen domicilio acá en Las Condes, es asociado a la Municipalidad de Las Condes. ¿Ya? Es un tributo, es un impuesto, pero municipal. ¿Sí? Entonces, creo mi sociedad, le pido permiso al señor servicio, quiero generar una actividad económica, actíveme con toda la documentación, y adicionalmente yo debo pagar un tributo por generar mi actividad económica en la municipalidad respectiva. ¿Sí? Carla, quiero tener 7 centros a nivel nacional. ¿Cuántas patentes pago? ¿1 o 7? 7. ¿Por qué? Porque son sucursales en una comuna distinta. Por lo tanto, cada sucursal va a tener que pagar su propia patente. ¿Sí? Eso es importante. Señorita. ¿Cómo se paga en la patente de la oficina virtual? En la misma municipalidad. Pero si es virtual, Igual pagan patente. sí, pero en la municipalidad
donde está el domicilio virtual. Por ejemplo, yo ofrezco servicio de oficinas virtuales, pero mi oficina virtual está en Concepción alojada. Entonces, los trámites de las oficinas virtuales lo hacemos con la Municipalidad de Concepción. Si tú tienes tu oficina virtual aquí en Las Condes, Providencia, Santiago Centro, va a ser dependiendo en la comuna donde estés, ¿ya? Aquí lo importante es saber, ¿todos deben pagar patente? Sí. ¿Hay un trámite que hay que hacer? Sí. ¿Cuándo se hace? Se hace después del inicio de actividades. ¿Por qué? Porque cuando van a presentar antecedentes le van a decir estatuto societario, inicio de actividades, contrato de arriendo. Entonces, por eso se llama que es el tercer paso. Carla, ¿yo puedo atender a personas? Sí, porque pueden emitir rápidamente documentación, pero no se les olvide la patente comercial, ¿ya? Porque después puede llegar una cartita cobrándole los 3 últimos años hacia atrás. ¿Bien? Se paga 2 veces al año, en enero y en julio. Ya es el pago de 2 cuotas que se llama, ¿sí? Nosotros, ¿cierto? Hablamos ya que vamos a tomar la decisión de formalizarnos, ¿cierto? Vamos a hacer un centro, voy a contratar personas, tengo que elegir una estructura jurídica, tengo que ir al señor servicio, tengo que definir un domicilio, tengo que pagar patente comercial. Antes de la charla, antes que llegaran acá, ¿tenían esos elementos un poco claros? ¿No los conocían? Más o menos. Necesito feedback. ¿Van un poco más empoderados a hacer el centro después que salgan de esa puerta? Sí, ya, me gusta, muy bien. Ya. Después de eso, todo ese proceso es chasquear los dedos en el sentido que se hace la vez. Y es súper importante que cuando hagan ese proceso la vez lo hagan lo mejor posible, ¿sí? Y si tienen muchas dudas, háganse acompañar. ¿Por qué? Porque si no, lo que podría demorarse 7 días con una asesoría o con alguien que la esté apoyando, podrían demorarse 6 meses, ¿ya? En busca de todas estas cosas. Entonces es importante, si tomo la decisión y veo que este camino que Carla me contó algún día todavía tengo dudas, háganse asesorar. Si lo puedo hacer autónomamente, mejor todavía, pero no se frustren, porque lo más probable es que se demoren un poquito más, ¿ya? Pero, ¿qué pasa después? Ese es el primer gran paso, ¿no? Ya. Luego que ustedes dijeron, voy a hacer un centro, tengo que considerar todos estos elementos, ¿ya? Y esto ya es del día a día. Si estoy generando o estoy en un espacio físico o teletrabajo, tengo que considerar como gasto mensualmente el arriendo, o de una oficina virtual o un espacio físico. Ya, quizás es teletrabajo, pero también quizás debiera generar una asignación a los profesionales que están usando su espacio físico. Hay centros que lo hacen así, le dan una asignación por efecto del internet que utilizan desde sus casas o por efecto del mismo uso de su mobiliario, ¿ya? Eso es alternativo. Obviamente, si ustedes lo quieren dar a sus profesionales, bien. Si no, también está bien, no es una obligación. Pero se los pongo ahí como ítem porque igual es motivador quizás para atraer a profesionales que quieran trabajar con ustedes. También tengo que ver la remuneración. Le puse ahí / honorarios del equipo. Necesito hacer una evaluación de, anótenlo por favor, de cuánto voy a cobrar hacia afuera de mi paciente. ¿Cuál es mi tarifa de aquí hacia mi paciente? Y tengo que evaluar cuánto le voy a pagar a este profesional por su atención. Si yo voy a decir un número, cobrar 25.000 pesos a mi paciente, a este profesional no le puedo pagar los mismos 25, porque adivinen qué, tienen que pagar un arriendo, tienen que quizás pagar alguna aplicación, tienen que pagar impuestos. O sea, si es 0 no van a pagar, pero hay consideraciones que deben generar. Entonces, cuando ya ustedes estén formalizados, también tienen que definir el precio hacia su cliente y la tarifa, el costo, a cuánto le voy a pagar a ese profesional, ¿sí? Anoten eso porque es súper importante. Yo me he encontrado con centros que cobran casi igual. Al profesional le pagan 20 y ¿cuánto cobran? 20.500. Y uno dice, ¿pero cómo? Y es sí pasa, porque estás todo el día así como casi precio mercado, ya aquí cobran 20 y le estás pagando 19.500 al profesional. O sea, tú te estás quedando con nada. Y eso es lo otro.
que me preguntan, Carla, es que yo también voy a trabajar dentro del centro. Perfecto, páguese su valor hora, pague su remuneración. Pero si ustedes toman esta decisión de aparte ser dueño de empresa, también tienen que buscar algo que yo digo siempre, tienen que buscar ganar. Aunque uno puede decir, es obvio, no, no es tan obvio. La gente vive, a mí me pasó mis primeros años, era como vivir, pagar sueldo, vivir, y yo digo, ¿estoy ganando o no? Entonces, si no estoy ganando, tengo que generar las acciones para poder ganar. Más clientes, automatizo cosas, elimino gastos. Entonces, dentro de sus objetivos, aparte de crear la empresa, aparte de dar trabajo, aparte de usar la mejor tecnología para que se haga más fácil su negocio, también definan ahí dentro de sus puntos ganar. Aunque suena ambicioso, pero es para eso hacemos un negocio, para poder ganar. ¿Bien? Entonces, digan. Por ejemplo, si uno crea como un centro Este es el mío, sí. y ¿Sí? después yo atiendo como psicóloga, pero también me quiero hacer como un contrato, así como coordinadora del centro. Sí. Para así yo tener como un trabajo así como dependiente, no sé, y yo pagarme Cotizaciones. cotizaciones. Ya. ¿Se puede así, sin tener tantas ganancias todavía? Siempre hay que ver, y esto ya un tecnicismo, la correlación. ¿Qué significa eso? Si yo gano 100, ¿sí? A nivel de ingresos, no me puedo hacer un sueldo de 120. Porque ¿dónde saco los otros 20? Entonces hay que tener una correlación. Si mi centro de negocio, mi centro de atención me está dando 100 y yo quiero contratarme, que es como una figura ficticia porque el dueño no se puede contratar, pero quiero que este gasto que me paga a mí por mi HH pase como gasto, que puede ser vía boleta honorario o simulación de contrato, tiene que ser bajo mi ingreso. No puedo... ¿Qué pasaba antes? Sí, ¿qué pasaba antes o qué se hacía antes? Que creaban empresas, se inventaban sueldos y los bancos decían, le daban crédito. Ahora los bancos, dado que supo que se hace esto o se hacía esto, aparte de pedirte tus liquidaciones de sueldo y todo, te pide el balance de la empresa. Entonces, si la empresa tiene 10 millones de pesos de ingreso en todo el año y tú te pagaste 25 millones de pesos, el banco te va a decir, gracias, sigue evaluándose. Entonces, tiene que haber, esto que le digo yo, una correlación entre lo que realmente están ganando como centro y lo que les puede pagar el centro. ¿Tiene que haber una ganancia mínima como para que los bancos te digan sí, es decente? ¿O en realidad depende mucho? Si logras cubrir tu sueldo, no hay problema. Ah, ya. Sí. ¿La ganancia sean 100 lucas? Si logras cubrir tu ingreso, sí. Ah, Sí. Ya. También, servicios básicos. Ah, de veras, pago internet. Ah, de veras, pago agua, telefonía. Hoy día el internet y la telefonía está como mezclado, ¿cierto? Pago alguna aplicación, la coordinación. Eso también es del día a día. Y lo tienen que anotar, como digo yo. O sea, lo tienen que considerar, lo tienen que evaluar. ¿Por qué? Porque si no lo evalúan a final del mes van a decir, chuta, no me fue tan bien. ¿Por qué? Porque el precio de venta lo definieron quizás de forma errada, ¿sí? y si la sesión de uso, por ejemplo, ya, departamento de mi pareja. Tú puedes generar un prorrateo de ese gasto. O sea, por ejemplo, si la luz es de 10.000, obviamente esos mismos 10.000 no lo puedes llevar a gasto porque quizás hay gente viviendo en ese departamento, ¿cierto? Personas habitando. Pero le puedes poner, no sé, una proporción de 2 a 5. O sea, o los metros. ¿Cuántos metros usa tu oficina, por ejemplo? Y no importa que esté al nombre de mi pareja. y No no al importa, nombre de mi pero lo empresa. ideal es que quede escrito en la sesión de uso. Sesión de uso y me voy a ser responsable del 20% de los gastos de luz, agua e internet. Listo. Y con eso uno va al ente fiscalizador y le dije, no, mira, si quedó escrito que ellos se iban a responsabilizar, es un efecto de prorrateo, lo puedo llevar como gasto y la verdad es sí. Distinto es poner toda la boleta como gasto y en ninguna parte diga nada. Entonces, esas son consideraciones que hay que tener, ¿ya? Sí se puede en la sesión de uso, pero ojalá que quede escrito y una proporción. Cuando arrendo la oficina virtual y yo trabajo desde la casa, ¿puedo poner el internet como de mi casa? Sí, pero igual en proporción. Nunca el total, porque hay otras personas que lo usan. Sí. Marketing, promoción, posicionamiento de su marca, también es importante considerarlo como un efecto de flujo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es parte de su negocio. Antiguamente, quizás hace 10 años atrás, el marketing era como algo lejano para las pymes o para las microempresas, pequeñas empresas.
Hoy día el marketing, vivimos del marketing. Hoy día mismo yo para llegar a ustedes, ¿cierto? Están las redes sociales, están las plataformas de Encuadrado y lo más probable es que ustedes ya viven con eso también, siendo profesionales que prestan servicio uno a uno, lo más probable es que igual tengan quizás alguna red social donde se promociona, ¿cierto? A nivel de empresa es lo mismo, pero a nivel de empresa es súper importante dejarlo documentado, ¿ya? Que todo esto tenga un registro y tenga una boleta de honorario, una factura o algún comprobante asociado al desembolso, ¿sí? También la remuneración propia, que ya lo conversamos un poco, ¿cierto? Que el socio, el dueño, el accionista podría tener un sueldo asociado a su trabajo, sí lo puede tener, pero debe ir correlacionado también con los ingresos, ¿ya? O si no estaría mintiéndome. Ah, me quiero pagar un sueldo de 1.000.000 de pesos, llego a fin de mes y me quedaron 100.000 pesos en la caja. ¿Me voy a pagar un sueldo de 1.000.000 de pesos? No, porque tengo disponible solo 100.000, ¿sí? Y Una pregunta que Bien. mencionaste, no sé si yo lo habría agarrado mal, pero no le llamó la atención, pero ¿el dueño se puede contratar a sí mismo? lo que pasa es que ya, laboralmente no hay una relación laboral, porque para que haya una relación laboral deben haber 5 elementos. Es empleador-trabajador, y en este caso es el mismo. Subordinación, remuneración y prestación de servicio. Uno podría decir, hay remuneración y prestación de servicio, pero la subordinación se entiende que es el mismo. Entonces, a nivel de relación laboral, este es lo más fácil de entender, tú no te puedes demandar o autodemandar, ¿sí? Entonces, a nivel laboral, no hay efecto de AFC, no hay efecto de seguro cesantía, me refiero, ¿sí? A menos que sea una empresa grande, que sea una sociedad anónima, que tú tengas un cargo específico, que hay ciertas consideraciones. Pero cuando uno tiene su centro, es como raro que firmas tú en los dos lados, por decirlo así, y no habría este concepto de relación laboral. Distinto que este pago de remuneración, tú lo puedas llevar como gasto a la empresa. Tributariamente existe el concepto de que si yo, el dueño, trabaja efectivamente en la empresa, le puedo pagar una remuneración. Eso es. Y eso es llevado como gasto en la empresa. Pero entonces uno no se paga la AFC ni el seguro de cesantía, o sea, ese como No. cargo que... No, porque el seguro de cesantía se entiende cuando hay dependencia. Incluso tributariamente, el pago del AFC o el pago no sé, gratificación o el pago de movilización, colación y otros para el dueño no es aceptado. Entonces solamente te puedes pagar remuneración bruta o remuneración imponible. Son consideraciones que hay que tener en detalle. ¿Ah? Tienes AFP y salud. Sí. Estás ahorrando para tus fondos de pensiones y estás cubierto a nivel de salud. Ya. Y obviamente la aplicación de agendamiento, aquí le hago publicidad en cuadrado, ¿cierto? Si se convierten en centro, es importante generar esta herramienta, que sería parte quizás de algún servicio básico y otro. ¿Por qué? Porque también es importante tener este control que yo les decía al comienzo de la HH disponible, ¿sí? Si yo empiezo con lápiz y papel, y esto no es pues hacerle publicidad en cuadrado, pero ¿por qué yo uso encuadrado? Porque me solucionaba hartas actividades administrativas. Y si yo uso lápiz o papel, me puedo confundir, ¿cierto? Y tengo que hacer más acciones para notificar a mi paciente, por ejemplo. En mi caso, a mi asesorado. Y adicionalmente, si ustedes envían a desarrollar una aplicación, que también pasa mucho, no, ¿para qué va a comprar o arrendar una aplicación externa? Desarrolla la propia. Le digo que los costos igual son altos. Desarrollar una aplicación no es económica. Yo para mi empresa, que no tiene que ver con el agendamiento, sino un trabajo interno, yo me eché 6 millones de pesos para desarrollar la aplicación. Pero lo bueno es que funcionó y ahora la vendo. Que son detalles que se genera. Pero igual es importante tener un efecto de control. El control en las HH disponibles y el control de los recursos que ustedes van a financiar. Sacar 6 millones para una aplicación, que es lo mínimo que quizás podría costar y no sabemos si va a funcionar tan bien, la implementación y otro versus un costo fijo que yo ya sé cuánto pagar mensualmente en una aplicación web como Encuadrado. Y ahí ya lo puedo también, ¿se acuerda del aporte de capital? Considerar también estos elementos al menos los primeros 6 meses.
Señor. Con respecto a la remuneración, por ejemplo, con cuenta de horario, hay veces que me fue súper bien y digo, qué bueno, tengo mis lucas para comprar una Navidad, me fue bien. Pero van a haber sus altos y bajos en ciertos momentos, pero ¿qué pasa aquí en la empresa? Yo siempre voy a tener que poner un sueldo fijo. No, tú puedes hasta suspender tu sueldo. Por ejemplo, tú dices, voy a generar 6 meses de sueldo y hubo una crisis. Y no puedo pagar cotizaciones, mis propias cotizaciones asociadas al desembolso por parte de la empresa, no me puedo pagar un sueldo y me tengo que sacrificar. A nivel personal, como soy el dueño de la empresa, incluso puedo suspender mi sueldo y hacer otra figura que son los retiros por menor valor. Lo que sí no puedes hacer es cuando tú ya tienes personas por contrato de trabajo ir oscilando con sus sueldos. Eso no se puede hacer. Exactamente. Si yo contrato a una persona que le pago 700.000 pesos mensuales, tengo que conseguirme esos 700.000 pesos mensuales porque con él tú no puedes estar oscilando. Pero con tu sueldo como dueño de la empresa, sí. Así es. Sí. Siempre que haya una correlación con ¿qué? Con los ingresos. ¿Bien? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Bien? Ahora ya es como la parte más operativa, ¿cierto?, del negocio. Y es súper importante esto que se llama punto de equilibrio antes de iniciar las operaciones. Todo esto ustedes lo tienen que cuantificar y decir, oye, ¿cuánto me suma de todo esto al mes? Me suma 1,5 millones. Entre quizás la aplicación, el internet, el arriendo, el HH, el valor. Aunque sean ustedes mismos que están prestando el servicio, igual tienen que darse el valor hora. Y todo eso es 1,5 millones. ¿Y cuánto es el valor de la consulta? X, 25, 35, 45, va dependiendo de su asesoría y su especialidad, ¿cierto? Bien, entonces, ¿cuánto necesito como mínimo tener en agenda? Y es una división sencilla. Es el costo fijo dividido por el valor de la consulta. Pero ¿saben qué? No se hace. No lo hacen. Y cuando llegamos yo le digo, ¿y cuántas consultas al mes tienen? Pero en promedio, ¿cuántas horas a la semana? 20. Ya, 20. Por 4 semanas. Y ahí yo saco un valor de consulta. Y sus costos fijos son por las nubes. Adivinen qué pasa. El precio está más definido. Es súper importante eso. Saber cuánto yo voy a cobrar, saber cuántos son mis costos fijos y ese es el piso. En este caso, se me olvida que me saco del palo. En este caso, para mantener un costo fijo de 1,5 millones y tengo un valor de 25, 60 consultas. Es súper importante eso, ¿ya? Es muy importante porque así sé cuánto es mi punto de equilibrio. Entonces, si yo llevo, por decir un ejemplo, a mitad de mes y a mitad de mes voy en 20 consultas, ¿qué tengo que hacer? Un TikTok, ¿cierto? Algún videíto, llamado a la atención, un 2x1, no sé, descuento, 10%, porque sé que ya voy a la mitad del mes y estoy bajo la línea. ¿Por qué? Porque tengo un costo fijo que cubrir de 1,5 millones. Hagan ese análisis igual al momento ya de tomar su decisión de ser centro. Es clave. Y uno dice, pero tomo el valor y lo divido. Sí, pero háganlo, porque es súper importante que sepan cuánto es el número de atención que necesitan para llegar a esa meta. O por ejemplo, ustedes que son hoy día independientes dicen, oye, ¿sabes qué? Yo quiero ganar 3 millones de pesos en el mes. ¿Cuánta gente tengo que atender? ¿Han hecho ese cálculo o no? Sí. Ya, perfecto. Esto mismo que ustedes hacen, lo tienen que traspasar ¿para quiénes? Para la empresa. Lo mismo. Quizás esas 60 horas ahora ya no la hagan ustedes solos, ¿cierto? La hagan con otras personas. Entonces eso es súper importante y a eso nosotros los especialistas le llamamos punto de equilibrio. ¿Sí? Tengo una duda, por ejemplo, en relación al ejemplo, tu marketing es perfecto, muy bueno, y atraes muchos clientes y tú no alcanzas con tu puedes con todo. Sí. Entonces se te llena la agenda. Ojalá, ¿cierto? ¿Cuántos meses tiene que pasar tu agenda llena como para decir, ok, voy a contratar a alguien más porque no puedo solo y quiero que esto siga creciendo? Como para encontrar una estabilidad. La pregunta es, uno, ¿tú quieres crecer o con lo que te llega te basta? Aunque hayan personas en lista de espera. Tú dices, estoy tranquila con esto. Sé que siempre voy a tener consulta.
y no quiero que, no es que no quieras crecer, sino dices, no, yo no me quiero comprometer a todo esto que hemos conversado. Entonces, finalmente lo que va a ocurrir es que tus pacientes van a quedar en lista de espera nomás. Pero si tú dices, oye, ¿sabes qué? Mi capacidad son 40 horas semanales y me están llegando 120 horas de consulta. Entonces, ahí uno empieza a formar equipos. Dice, ¿habrán especialistas que brinden el mismo servicio que yo? ¿Habrán especialistas quizás con menos experiencia, ¿cierto? A nivel de, no sé, recién egresado o que tengan un año, que yo los pueda entrenar para que brinden el mismo servicio. ¿Yo quiero hacer eso? Es hora de ser un centro. Si tú no lo quieres hacer, que también es muy válido, mejor me quedo con lo que ya tengo, ¿ya? Muchas veces a mí me preguntan, Carla, tú debieras vender puras formalizaciones, pero ojo, le estaría mintiendo decir, formalícense. La mejor forma es ser empresa. El objetivo de poder crecer sí es migrar hacia allá, pero si yo quiero trabajar individualmente y no quiero contratar a más personas y no quiero, ¿cómo se llama?, arrendar una oficina, evalúen. A veces las boletas de honorario es la mejor alternativa, ¿ya? Así que no le vengan ahí que para todo empresa hay que decir la verdad. A veces nos quedamos como profesionales independientes y nos va bien, pero a veces sí tengo que pegarme el salto porque quiero contratar más personas, porque quiero crecer, porque quiero que un banco me dé 40 millones de pesos para poder poner el pie a un hipotecario, sin fin. Pero va a depender de sus deseos, ¿sí? Ya. Y acá está la parte más fome que digo yo. Me quedan 6 minutos, 12, 10. Esta parte yo solo se las voy a nombrar. Cuando ustedes deciden tomar o crear, mejor dicho, deciden crear su centro, hay más actuaciones que mensual y anualmente deben preparar. Y esas actuaciones son ante el Servicio de Impuestos Internos, que es la declaración de sus impuestos mensuales, la elaboración del F-29, si tienen trabajadores a nivel de remuneraciones, sí otros. ¿Ustedes van a ser capaces de hacer todo eso solito? Y la respuesta es no. Pero lo deben hacer. ¿Por qué? Porque pueden arriesgar hasta la pérdida de su centro, con multas, intereses y todo lo que pensaron que habían ganado, adivinen qué, es una pérdida porque tuvieron que pagar multas. Pero el mensaje es que deben hacerlo. Tienen que tener en la conciencia que hay procesos mensuales que hacer. Un F-29, contabilidad, pago de ahorros, ¿sí? Y después viene otro cierre, que es el F-22. Ahí cuando nosotros los contadores tenemos ojera, ¿han visto un contador en abril? Y tenemos un poquito de ojera y cosas así, porque nosotros los contadores no empezamos a trabajar en abril. Esa es como ya la guinda de la torta, por fin. Nosotros los contadores empezamos a trabajar el 30 de octubre del año anterior, porque estamos presupuestando, estamos viendo qué impuesto va a pagar la empresa. Estamos mirando los datos, estamos trabajando para que en abril no nos toque tan doloroso, o sea, a nuestros clientes. Después en enero ya estamos cerrando balance, o sea, ahí ya nada que hacer. Son las utilidades y el resultado. En febrero, marzo estamos haciendo un concepto que se llama declaraciones juradas. Ya que yo digo, juro ante el Servicio de Impuestos Internos que estas son las remuneraciones, que estos son los arriendos. Y la guinda de la torta es el F-22 y F-29, ¿cierto? Que uno hace en el mes de abril. Ojo, sí. Por ejemplo, usted dice, pero es súper fácil el F-22, ¿o no? Porque le digo seguir. ¿Cierto? Seguir. Para nosotros como independientes es más sencillo, porque el servicio prepara una propuesta, ¿sí? Pero para la empresa no es tan sencillo, porque nosotros debemos alimentar esa información. Ya el servicio en ninguna parte nos prepara una propuesta. Ya por eso es más, si quieren hacerlo de forma autónoma, estudien 5 años de contabilidad, por favor. Si no, contraten a... Aquí hay una contadora encubierta, ¿cierto? Pero que hoy día trabaja en el área de la psicología. Yo llevo 15 años estudiando impuestos y les diré que yo al menos domino el 75%. ¿Pero cómo? Sí, porque van cambiando las normativas, porque hay rubros específicos. El inmobiliario es distinto a una empresa constructora. O el rubro de centros médicos es distinto a una ferretería. Entonces hay que irse especializando en distintas líneas, ¿ya? Pero lo importante aquí, que estas 2 láminas que después ustedes las van a tener, es necesito cumplir acciones mensualmente y necesito cumplir acciones
anualmente. ¿Sí? Y eso, formalizar no es un gasto, es una inversión en tu futuro.